En la clase anterior fuimos capaces de crear el primer view utilizando Razor Pages. Sin embargo, no está funcionando nuestra aplicación porque si nosotros vemos nuestra aplicación, aún sigue apuntando al archivo estático que creamos en las clases anteriores, en donde teníamos solamente el título indicando el nombre de la aplicación. Sin embargo, en los Razor Pages que creamos, tenemos un título con el nombre Homepage. ¿Por qué razón está sucediendo esto? ¿Por qué no está funcionando? La razón es porque en ningún momento nosotros le hemos indicado a nuestra URL que cuando se ingrese una URL acá, lo que haga la aplicación es hacer un ruteo para que llegue hasta nuestro controlador y muestre la vista que está en ese controlador. Nosotros no le hemos indicado que realice esa acción a nuestra aplicación. ¿Y cómo se lo podemos indicar? Para eso existen los middlewares. Con eso le podemos indicar a nuestra aplicación que cuando ingrese una determinada URL que quiero que vaya hacia el App Controller y que me devuelva la vista que está en esta determinada acción. Veamos cómo poder hacerlo. Vamos a ir al startup.cs y ya no vamos a necesitar esto que tenemos acá, use default files, y vamos a dejar solamente el middleware para servir archivos estáticos. Y acá vamos a empezar a agregar los middleware de enrutamiento. En las últimas versiones de ASP.NET, estos middleware se dividen en dos. El primer middleware es uno llamado use routing. Y el segundo middleware es uno llamado use endpoints, en donde internamente nosotros le enviamos un lambda para ejecutar este middleware. ¿Por qué razón se dividen en dos? En las versiones anteriores de MVC, el middleware se componía de uno solo y solamente estaba disponible al final de la ejecución del pipeline de todos los middleware de nuestra aplicación. ¿Por qué lo decidieron crear en dos y dividirlo de esta manera? La razón es porque esto le permite a otros middleware poder acceder a la información de enrutamiento que tenemos en nuestra aplicación. Si por ejemplo tenemos un middleware que es de autorización, entonces lo podemos colocar entre medio de estos middleware. Anteriormente eso no se podía hacer porque solamente el middleware de enrutamiento estaba al final del pipeline. Eso le daba la imposibilidad a otros middleware que puedan acceder a la información del enrutamiento. Hay otros middleware que necesitan esa información. Por ejemplo, uno de autorización va a necesitar esa información del enrutamiento para autorizar o desautorizar dependiendo de la ruta que se está ejecutando en la aplicación. Por eso decidieron dividirlo en dos y desacoplarlo en dos, y no dejarlo solamente en uno que se ejecutara al final. Uno es el use routing y el otro es el use endpoint. El use endpoint es el que finalmente se va a ejecutar para determinar qué endpoint se va a ejecutar mediante una determinada URL. Si el usuario ingresa a una URL, la idea es que en este use endpoint se ejecute este controlador y se ejecute una acción. Esa es básicamente la idea de este middleware que tenemos acá. Y para eso tenemos que nosotros indicarle cómo lo debe hacer. Para eso primero nosotros le enviamos un lambda y en ese lambda tenemos que usar una clase llamada map_controller_root. Entonces vamos a buscar esta clase y en esta clase nosotros tenemos algunos parámetros que debemos enviarle. Uno de esos parámetros que debemos enviarle es el nombre. Entonces como primer parámetro le enviamos uno, es el name. Y en el name nosotros le colocamos cuál va a ser el nombre que le vamos a indicar a esta ruta. ¿Por qué nos piden un nombre? Porque nosotros podemos tener varios tipos de enrutamiento, no solamente uno. Ya vamos a ver cómo esto funciona. Luego de eso nosotros indicamos el patrón que va a leer nuestra aplicación.
Por ejemplo, un patrón que puede leer nuestra aplicación en nuestra URL es que cuando se ingrese acá una URL en donde tengamos, por ejemplo, después de el slash algún nombre, acá puedo tener app y acá puede tener index. Si es que el usuario ingresa este patrón, lo que voy a buscar en mi aplicación es que se ejecute este control. ¿Y cómo lo podemos lograr acá? Es indicarlo acá el patrón que nosotros vamos a esperar. Entonces, este se llama pattern y acá le indicamos cuál va a ser el patrón que nosotros vamos a esperar. Esperamos un controller y luego de eso un slash, esperamos una acción y luego de eso podemos esperar algún parámetro para esa acción. Esto que tenemos acá todavía no lo hemos visto. Bueno, acá lo que está sucediendo es que si es que el usuario ingresa una URL con estos 3 placeholders, lo que queremos que se ejecute va a ser este controlador y esta acción index. Y si no ingresa nada, lo que podemos buscar que se ejecute es este controlador, que es el único que tenemos. O sea, si es que el usuario está solamente en el directorio raíz, vamos a ejecutar un determinado controller. Y para esto lo que utilizamos es esto acá, este parámetro llamado default. Y acá le indicamos, si es que el usuario no ingresa nada, lo que voy a buscar es que se ejecute un controller en específico. Entonces acá yo le indico que quiero que se ejecute el app controller y quiero que se ejecute la acción index. De esta manera. Y acá me faltó el new. Y así básicamente sería cómo funcionaría un enrutamiento. Esto que tenemos acá, le voy a dar un poco de tab. Y acá lo que me estaría faltando es agregar en el default, me faltó una S, que ese sería el nombre del parámetro. Entonces, para agregar una ruta necesitamos el useRouting y el middleware useEndpoint. Si nosotros intentamos ejecutar nuestra aplicación así como está, vamos a ver si es que esta funciona. Y como estamos viendo acá, me está arrojando inmediatamente un error en nuestra aplicación. Si nosotros intentamos correr esto, no aparece nada. Pero acá en el terminal me aparece un error, me dice que la aplicación no es capaz de encontrar los servicios requeridos. Por favor, agregar los servicios mediante el servicio eServiceCollection.addController. ¿Por qué está pasando esto? Es porque nosotros estamos acá utilizando dos middleware que necesitan un servicio que se agregue en la aplicación. Y aquí es en donde entra este método que tenemos acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a revisar cómo podemos agregar esto en la próxima clase.